Hola, estimados alumnos de tercero medio lectivo del ramo Taller de Literatura. Les habla su profesora Gloria Oviedo y hoy día nos vamos a enfocar en la unidad número 1 que no alcanzamos a realizarla. Solamente trabajamos con habilidades, con creación, con algunas pequeñas lecturas, también en conocernos un poquito más, pero no alcanzamos en profundidad la unidad 1. Por tal razón, vamos a ver hoy día 5 conceptos que son indispensables para esta unidad y a partir de esos conceptos vamos a trabajar, vamos a hacer una actividad, el cual tenemos que enfocarnos en nuestro objetivo y antes que todo eso vamos a conocer el nombre de la unidad y vamos a ver algunos conceptos, como les dije, que son necesarios para que ustedes practiquen y aprendan de este taller. Ya, la unidad se llama Construyamos trayectorias de lectura. El objetivo principal es producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus interpretaciones de las obras leídas. En palabras más simples, me interesa la interpretación que tiene cada uno en diversos textos. Nosotros en la guía 1 o 2 trabajamos el texto El baile, el cual desarrollaron los ejercicios bastante bien. Con los fragmentos que yo les mandé, ustedes me desarrollaron las preguntas muy bien. Así que en ese sentido los felicito por su buena comprensión. Pero ahora tenemos que avanzar un poquito más. Esa habilidad de la comprensión ya quedó un poquito atrás y nos vamos a enfocar en conceptos claves que nos van a ayudar. Estos conceptos son recursos discursivos, estética, contexto de producción y contexto de recepción. La estética ustedes ya la manejan porque también lo vimos en tercero medio común, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es taller de literatura. Así que vamos a partir con el concepto de recursos discursivos. ¿Qué son estos recursos discursivos? Siempre nosotros lo escuchamos en ejemplo, en alguna situación o identifica un recurso, pero realmente no sabemos qué es lo que es. Existen unos 7 discursos hacia grandes rasgos que son los principales para empezar una lectura, y como es el taller de literatura nosotros necesitamos enfocarnos mucho en estos recursos para que nos ayudemos a enfocarnos directamente en el objetivo principal y en lo que realmente nos interesa. ¿Qué son recursos discursivos? Entonces, como concepto, son formas o procedimientos que se usan para la organización de los textos. No es escribir por escribir, ¿ya? Todo tiene una técnica. Para esto están estos recursos. Se pueden presentar en casi todos los tipos de texto, como los narrativos, que es en la que más se ocupan, en los expositivos o también en algunos discursos argumentativos. Es más frecuente el uso de los mismos textos argumentativos. Y algunos tipos de los recursos discursivos son los siguientes, que al momento de ir nombrándoselos, ustedes van a decir, sí, realmente este recurso se ocupan en las lecturas, que es indispensable. La definición o la argumentación. ¿Para qué se usa este recurso? Para la explicación de determinados conceptos. Responde a la pregunta ¿qué es? Entonces yo les digo, ¿qué es una mesa? Ustedes me responden, es tal objeto, no una descripción. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este recurso discursivo? En algún periódico, en el diccionario, ahí claramente está la definición de las palabras. La analogía es un tipo de recurso que se utiliza para acercar dos conceptos complejos. En palabras más simples, la analogía es como una pequeña comparación. Casi siempre uno compara cursos, compara, no sé, hermanos. Entonces ahí tenemos una analogía y se ocupa estos recursos para comparar elementos o alguna cosa. Las citas. Ustedes ya están ocupando muchas citas cuando hacen algún ensayo, algún informe, y se usa para resaltar una idea o concepto. Entonces quizá a veces uno no tiene la explicación necesaria, busca en internet algún autor famoso o algo y cita algunas palabras de este autor.
Se ocupan entonces personas conocidas cuya palabra brinda la aclaración del tema que se aborda. Si quizás no nos entendemos mucho, entonces yo voy a citar a la profesora tanto que me va a ayudar en este sentido. La enumeración acumulativa. Quizás por nombre uno dice, ¿qué es lo que es la enumeración? Pero se basa en la argumentación en serie. Aquí se ocupan ejemplos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar en esto, entonces puros ejemplos. Eso se ocupa la enumeración. Entonces, como la habilidad de comprender, de pensar, ahí ya tenemos enumerando algunas cositas. La ejemplificación. Mediante la ejemplificación se puede aclarar la finalidad o el uso de determinados conceptos. Entonces se asemeja mucho a la enumeración. La enumeración es más cronológica, en cambio la ejemplificación son ejemplos más actualizados, que son más utilizados. Y la interrogación permite evaluar el grado de conocimiento desde el emisor del mensaje hacia el receptor. Generalmente se trata de una pregunta que es respondida por el mismo emisor, aunque en ciertos casos él o los receptores también responden a este recurso discursivo. Esta interrogación la podemos ocupar en un ensayo, cuando ustedes empiezan a hacer alguna pregunta y al momento en el desarrollo ustedes pueden responder la misma pregunta que ustedes mismos hicieron. En este caso ustedes serían los emisores y responden a la pregunta. Ya no es necesario llegar al receptor para enfocarnos en este recurso discursivo que es la interrogación. Y el último recurso, el más ocupado, es la ampliación. Se usa para brindar al lector más elementos para la comprensión del tema abordado. Cuanto más específico y complejo sea el tema, mayor será la necesidad de utilizar este recurso. ¿Ya? Entonces, como también una especie de ejemplo, pero ampliándolo un poquito más, con más desarrollo. Entonces, todos estos recursos discursivos ustedes tienen que ocuparlo en los textos leídos, en la creación. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que yo les dije. La definición o la argumentación se ocupa para definir algún concepto. Se ocupa el qué es. La analogía se ocupa para comparar algunos elementos. Ya, por ejemplo, vamos a comparar el tercero medio A con el tercero medio B. Entonces ahí tenemos una analogía. Comparten quizás las mismas edades, femenino, masculino, pero ahí hay algo, un pequeño diferencia. Y ahí vamos a tener la analogía. Las citas, vamos a ocupar un personaje entonces famoso que nos brinde una mayor importancia a lo que queremos y vamos a citar palabras textuales de lo que dijo. ¿Y cómo se ocupan las citas? Entre comillas y abajo también de dónde se saca la información. La enumeración acumulativa entonces se basa en la argumentación en serie. Entonces más cronológico, un poquito más detallado. La ejemplificación, el nombre lo dice, es mediante ejemplos, cuando uno quiere llegar a algo y las demás personas no lo entienden y uno va ocupando ejemplos. Ojalá que sean más cotidianos, más actualizados y dependiendo de la actualidad que se esté viviendo. La interrogación es una pregunta que el mismo emisor hace y el mismo emisor responde. ¿Dónde se ocupa este recurso? En un ensayo o en algún informe. ¿Ya? Entonces, y el último es la ampliación, que cuando es como una especie de conectores. ¿Ya? Cuando uno quizás no tiene muchas palabras, ocupa conectores y así va rellenando un poquito la información. Con estos recursos discursivos ustedes pueden formular cuentos, informes, ensayos, novelas, todo lo que esté relacionado con alguna obra narrativa y después los receptores van a tener su propia interpretación. ¿Ya? Así que ahí tendríamos los recursos discursivos. Después de estos recursos discursivos tenemos la palabra principal en este concepto que se llama la estética. Como lo vimos también en tercero medio común, que lo que es la estética es una disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte. Es un relativo o perteneciente a la percepción o apreciación de la belleza y es un placer estético. También es un conjunto de elementos estilísticos
que caracterizan a un determinado autor o movimiento. Entonces, la estética va a estar muy ligada a lo que es la percepción y la belleza. Son tres elementos principales donde cualquier objeto, música, nos puede producir algo y eso lo vamos a transcribir después en un cuento, por ejemplo. Yo les digo, ¿qué les provoca la lluvia? Esa ya va a ser una estética. A algunas personas les gusta mojarse bajo la lluvia, a otras les gusta el olor de la lluvia, a otros les gustan los días más fríos, entonces va a estar todo relacionado con el concepto de la lluvia y va a estar también ligado a lo que es la estética, ¿ya? Entonces eso es un elemento principal también para este taller de literatura. Luego nos pasamos a lo que es el contexto de producción, ¿ya? Esto después ustedes lo van a ver nuevamente cuando estén en cuarto medio. O generalmente toda la enseñanza media se ve y hay que tener en cuenta este contexto de producción, ya que al momento de leer cualquier libro, nosotros necesitamos tener esa información necesaria de dónde se origina todo. No es escribir por escribir. Los autores no escriben porque les da la gana, simplemente es porque viene algo detrás de ello que los inspira y los motiva a hacer estas redacciones. ¿Qué es el contexto de producción? Es el mundo social y personal que vive el autor. Por lo tanto, el autor es el protagonista de este contexto de producción. Gracias a este autor nos originan varios conceptos. Se ven reflejados los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, si ustedes eligen cualquier autor, al momento de leer una obra, ustedes se tienen que fijar en su contexto de producción. Si está relacionado con la política, con algo económico, algún social o cultural. Este contexto nunca coincide con el del lector. Es por ello que éste debe obtener la información necesaria para lograr una interpretación profunda. ¿Ya? Entonces, usted al momento de leer nunca van a estar relacionados con este contexto de producción. ¿En qué se enfoca este contexto? En el lugar y la época histórica. Ya si escribimos un libro hoy en día, el lugar va a ser quizás la casa. La época histórica, años 2020, como es esta época, de acuerdo a este año que se está viviendo, alguna biografía del autor, dónde nació, en qué se inspiró, si viajó, todo eso hay que tener en cuenta. Acontecimientos sociales y políticos, costumbres y hábitos de la época, lo que estamos viviendo hoy en día, qué hacemos como hábito, y el movimiento literario. Ya un movimiento puede ser quizá una ciencia ficción, movimiento de narrativa, argumentativo. Entonces eso depende ese movimiento. Entonces repetimos que el contexto de producción es en base al autor y al momento de leer tenemos que enfocarnos netamente en quién escribió, cómo se originó, todo que lleve a esta producción. Luego de ese contexto de producción tenemos el recepción. ¿Y qué es lo que es el recepción? Nosotros seríamos la recepción. Acá sobresalen dos conceptos, que es el lector y el entorno social. ¿Ya? Entonces nosotros somos los lectores. Y el lector es la persona que interpreta la obra, según el entorno social que vive al momento de realizar la lectura. Si yo en este momento escojo un libro, va a ser distinta la interpretación de que lo escoja después en 10 años más. O en el caso del Principito, generalmente se lee en séptimo, primero medio, tercero medio y después cuando uno está en la universidad. Y tiene distintos enfoques. Eso depende de la edad, el grado de madurez que tenga la persona y eso va a ser el contexto de recepción. Si yo en este momento me encuentro triste, voy a encontrar todo el libro relacionado a la tristeza. Si lo encuentro, no sé, como enamorada, va a estar todo también relacionado a esos temas. Así que depende del contexto social que nos involucremos, así va a estar relacionado el libro. Por lo tanto, esta literatura, por así decirlo, es más subjetiva. Algunos lo pueden encontrar que el libro es hermoso. Otros simplemente es como, no, muy infantil. Otros sí me gusta, pero no lo volvería a leer. Entonces, todo eso está relacionado también con la estética.
Depende de la percepción que tiene cada uno y también el grado que nos encontremos como social. ¿Ya? Y el entorno social son las situaciones que rodean al lector, como ya lo dije, como acontecimientos sociales, políticos y culturales. ¿En qué se enfoca este contexto de recepción? En el lector, que es el principal, luego en el entorno social en el cual está envuelto, acontecimientos culturales, acontecimientos sociales y acontecimientos políticos. ¿Ya? Así que tenemos 5 elementos que siempre van a estar relacionados con este contexto de recepción. ¿Ya? Así que ahí tenemos el concepto de recurso discursivo, vimos lo que es la estética, el contexto de producción y recepción. Y como ya conocemos estos contextos, tenemos que lograr nuestro objetivo principal, que es producir diversos géneros escritos para desarrollar y comunicar sus interpretaciones de la obra leída. Para eso tengo una actividad que va a ser: selecciona un libro clásico de internet o que tengas en tu casa. En todas las casas existe una pequeña biblioteca que tengan los papás o abuelitos. Ustedes van a elegir un libro que sea clásico. ¿A qué me refiero que sea clásico? Que son libros que han existido a lo largo de décadas o incluso siglos, impactando a muchas generaciones de lectores y que pueden leerse con el mismo entusiasmo o interés hoy en día que cuando fueron escritos. Algunos ejemplos clásicos son Ana Karenina, La Odisea, Romeo y Julieta, Madame Bovary, Lazarillo de Tormes o cualquier otro libro antiguo que siempre está como de moda, por así decirlo, porque siempre es necesario hacer estas lecturas. Entonces ustedes van a escoger un libro, lo van a leer o quizás hacer un breve análisis y van a describir detalladamente algunas acciones que este libro presenta, investigar su contexto de producción y lo que les provoca el libro en este momento. Eso sería la recepción. Si ustedes leen Romeo y Julieta, por así decirlo, van a tener un contexto diferente, que sería la recepción, también comparándolo con otros compañeros, ¿ya? Entonces su contexto en este momento va a ser distinto si lo leen o un libro que ya leyeron. Entonces lo ideal sería un libro que ya hayan leído. Tienen que realizar un pequeño comentario del libro, qué les pareció, y todo este trabajo lo tienen que hacer de modo tríptico. Este tríptico lo pueden hacer en computador o escrito a mano, confeccionarlo a mano en una hoja de carta, hoja de oficio. Agregar una imagen que lo pueden sacar de internet o si no tienen, lo pueden dibujar. Entonces agregar una imagen o dibujo referente al libro que seleccionaron. Inventar un nuevo título y sin perder el contexto del libro. Si se llama Romeo y Julieta, tienen que ponerle otro nombre sin perder el contexto. No van a poner Julieta y Romeo, ¿ya? Así que ahí tengan cuidado. Ser novedoso, cuidadosos, ocupar una buena letra y redacción, ¿ya? Así que van a elegir un libro clásico, ojalá que ya de los leídos, así le hacen un breve resumen, hacen un tríptico. Los trípticos son los que se dividen como en 3 partes, que generalmente se entregan en alguna ceremonia, y ahí ustedes van a colocar alguna imagen, algún dibujo, van a hacer un comentario, van a escribir algunas acciones y van a investigar sobre su contexto de producción y los que le produce ahora en este momento. Cuando terminan su trabajo le toman una fotografía. Como es tríptico van a tener que tomar unas 3 fotos más o menos y me la envían a mi correo, que es goviedo@gymflorida.cl, o el correo personal, que es gloria.vie2@live.cl. Entonces voy a recibir sus trabajos hasta el viernes 8 de mayo. Así que tienen toda la semana para realizar y escoger este libro, el cual voy a estar ansiosa de ver sus hermosos trabajos, como siempre lo han hecho, ya que son un excelente grupo de taller de literatura. Cualquier duda, consulta, acotación que ustedes tengan, me escriben y
trataré de lo más breve posible responder. Ya, así que cualquier otra información va a estar en la plataforma de Gym Florida, donde ustedes han sacado todos sus trabajos y pruebas. También voy a subir esta información como una guía o la actividad que les mencioné. Así que espero que estén bien, que sigan en sus casitas y nos vemos en cualquier momento. Adiós.